Bueno, vamos a comenzar, como les contaba recién, con nuevos avances en la terapia de oxigenación hiperbárica, sobre todo lo que está vinculado al protocolo de investigación y a la aplicación en COVID, pero mientras tanto vamos a empezar hablando de los principios y los fundamentos de la terapia de oxigenación. Bien, para entender de que cuando hablamos de medicina hiperbárica, hablamos de un aumento de la presión a la cual el paciente respira oxígeno. ¿Sí? Tenemos un paciente adentro de la cámara hiperbárica que respira oxígeno cercano al 100%, y lo que ocurre es un aumento de la presión del aire en el cual se respira ese oxígeno por arriba de 1.4 atmósferas, se considera hiperbaria. Esto va a generar una gran hiperoxia. Esta hiperoxia lo que va a generar es aumento del oxígeno disuelto en plasma. Esto es un concepto muy importante y ahora lo vamos a desarrollar. El oxígeno, además de saturar la hemoglobina, que se satura enseguida con el aporte del oxígeno cercano al 100%, va a difundir al plasma y le va a permitir llegar a todos los tejidos poco irrigados o poco perfundidos, y va a producir un montón de efectos beneficiosos fisiológicos para nuestro organismo. La cámara hiperbárica es un dispositivo médico en donde ocurre esto que les acabo de contar. Introducimos al paciente para que respire oxígeno cercano al 100% en un ambiente presurizado. Hay cámaras monoplazas y cámaras multiplazas. Bien, estos efectos fisiológicos de la terapia hiperbárica ocurren por varias leyes físicas. Dentro de ellas tenemos el efecto volumétrico, en donde se encuentra la ley de Boyle-Marot. Esta ley lo que explica es que el volumen de un gas es inversamente proporcional a la presión que se ejerce sobre ese gas, es decir, mayor presión, menor volumen del gas. Y esto explica muy bien el uso de la terapia hiperbárica para la embolia descompresiva de la enfermedad del buzo, en donde cuando hay una burbuja de nitrógeno, que es la que se forma, en ese caso someto al paciente a la terapia hiperbárica en alta presión, y de esa manera logro reducir la burbuja de nitrógeno. Y los otros efectos muy importantes están dados por la ley de Dalton, que es la que explica que a una temperatura constante la presión de un gas es igual a las presiones parciales de cada uno de los gases que componen esa mezcla del gas. Y la ley de Henry, que es la que explica la solubilidad de los gases, es decir, todo gas sometido a presión se diluye en los líquidos. Estas leyes van a explicar el efecto hiperbárico, van a explicar cómo se genera la hiperoxia, cómo este oxígeno difunde y penetra las células. Entonces, yo voy a tener en un ambiente normovárico donde respiro oxígeno al 21% a una atmósfera, voy a tener 0,3 mililitros por decilitro de oxígeno disuelto en plasma. Cuando yo someto al paciente a la terapia hiperbárica por arriba de 1.45 atmósferas, voy a lograr una dilución de 3.0. Aumenta 10 veces la cantidad de oxígeno disuelto, independientemente del transporte de la hemoglobina. ¿Sí? A esa instancia la hemoglobina ya se saturó en su cantidad total de transporte, y de esta manera yo voy a tener muchísimo más aporte de oxígeno por el oxígeno disuelto en plasma. Ese oxígeno va a estar disponible para utilizar directamente por las células. Por supuesto que todo este efecto lo que va a lograr es aumentar la presión alveolar de oxígeno y aumentar esa difusión de oxígeno al plasma a través de la difusión alveolo capilar pulmonar. Y de esto vamos a hablar también más adelante cuando hablemos de los pacientes con COVID. Otro de los efectos que explica la llegada del oxígeno a los tejidos y la difusión plasmática es el modelo de Krog. El modelo de Krog es un modelo matemático en el cual se tuvo en cuenta en su realización los tejidos más vascularizados y menos vascularizados. Se sacó un promedio de los capilares y la distancia que hay entre capilares, que se calcula que es de 40 micrones, entre capilares y las células vivas, se calcula que hay de 1 a 3 células vivas entre los capilares. De esta manera se hace un cálculo y se estima que a 1.45 atmósferas, logrando una presión de 950 milímetros de mercurio, no solamente vamos a lograr cumplir con la presión efectiva, que es por arriba de 20
milímetros de mercurio, sino que también vamos a lograr cubrir un radio de penetración de 75 micrones con un diámetro de 150 micrones, lo cual me permite que cuando haya un proceso isquémico o hipóxico, yo voy a poder llegar con esta presión a abastecer todo ese territorio vascular sufriente por falta de oxígeno con el aporte de oxígeno hiperbárico. El efecto de la terapia hiperbárica fundamental se ve a nivel de la respiración celular, ¿sí? ¿Qué va a pasar en nuestro organismo? El oxígeno ingresa a la célula, principalmente a la mitocondria. Acá es donde ocurre los grandes efectos de la terapia hiperbárica, ¿sí? El oxígeno va a ir a reparar la respiración celular, va a entrar al ciclo de Krebs, a la fosforilación oxidativa, a la cadena de transporte de electrones, va a aumentar la producción de ATP y va a restaurar toda esa función mitocondrial que va a estar dañada en los procesos que tengamos por falta de oxígeno. De esa manera va a contribuir, como vamos a ver más adelante, a regular los procesos oxidativos y los procesos inflamatorios. Entonces, el mecanismo de acción de la terapia hiperbárica es generar una fuerte hiperoxia. Esta hiperoxia va a producir especies reactivas del oxígeno, pero a su vez también va a producir un aumento del sistema antioxidante. Va a aumentar las enzimas antioxidantes que van a compensar toda esta reacción, así como lo hace nuestro organismo. En el esquema que está a la izquierda, nosotros vamos a ver una fagocitosis, ¿sí? Un polimorfo nuclear que está haciendo su función de destruir, en este caso, una bacteria, y lo que hace nuestro organismo, dependiendo del oxígeno y necesitando oxígeno, va a tomar a través de la vía de las oxigenasas para generar peróxido de hidrógeno, en este caso, para contribuir a la destrucción de la bacteria y de esta manera neutralizar la infección. Eso hace habitualmente nuestro sistema inmune. Ese exceso de peróxido de hidrógeno después es degradado por la superóxido dismutasa y la catalasa nuevamente oxígeno y agua. Esto, les repito, ocurre habitualmente en nuestro organismo y ocurre con la terapia de oxigenación hiperbárica. Aumento de las especies reactivas del oxígeno, que vamos a ver que son beneficiosas para la acción contra los gérmenes y potenciar la acción inmunológica, y también estimula el sistema antioxidante aumentando catalasa, superóxido dismutasa y glutatión peroxidasa para compensar esa reacción. Esto es un ejemplo como muestra qué pasa en un paciente que tiene la terapia de oxigenación, que está en terapia de oxigenación hiperbárica y tiene obstrucción de un vaso. Nosotros habitualmente en este vaso obstruido tendríamos oxígeno solo del lado previo a la obstrucción y no tendríamos llegada de oxígeno post la obstrucción. Sometido a la terapia hiperbárica, vamos a poder ver que post-obstrucción, por difusión, el plasma está lleno de oxígeno, ¿sí? Y de esta manera vamos a empezar no solo a estimular la formación de nuevos vasos, sino también a frenar el proceso isquémico, inflamatorio e hipóxico. ¿Cuáles son los efectos fisiológicos de toda esta hiperoxia que hemos hablado? Los efectos fisiológicos son muchos y vamos a explicarlos un poco cada uno para que se puedan entender porque son todos sumamente importantes. Primero y muy importante, hay una vasoconstricción no hipoxemiante. Esta pequeña vasoconstricción de las arteriolas periféricas con gran aporte de oxígeno permite reducir el edema y parte de la inflamación, disminuir el daño por la falta de oxígeno que se forma entre los capilares, donde el flujo empieza a estar disminuido, donde hay isquemia, entonces voy a llegar con ese oxígeno, voy a reducir ese edema y ese exudado que no me permite que llegue el oxígeno a los tejidos, y voy a mejorar la oxigenación de ese terreno. Se lo llama efecto Robin Hood, también porque quita de las zonas de más oxígeno, donde hay menos oxígeno, para hacer una sobrealimentación, el tejido sano al tejido hipóxico. Estimula la angiogénesis. Hay aumento del factor de crecimiento endotelial vascular, de esta manera estimula mucho más el desarrollo del vaso, que habitualmente es lo que hace nuestro organismo, pero cuando la hipoxia, la isquemia sobrepasa este proceso, los vasos no llegan a formarse en su totalidad. También hay estímulo, por supuesto, de la vasculogénesis, por liberación de células madres progenitoras de la médula ósea. Hay ese estímulo y permite que el vaso se desarrolle
y se complete bajo la terapia de oxigenación hiperbárica. Hay estimulación y proliferación de las células madres. Esta estimulación y liberación de las células madres es por un estímulo dependiente del óxido nítrico a nivel medular, a través de la óxido nítrico sintetasa, y la síntesis de colágeno, algo muy importante y por lo cual está muy reconocido su uso de la medicina hiperbárica en la curación de heridas, ¿sí? Favorece no solo el entrecruzamiento, la hidroxilación de la lisina y la prolina, los aminoácidos necesarios para la formación de colágeno, sino que permite que la triple hélice de colágeno que se forma como procolágeno mientras va desarrollándose y que muchas veces queda en ese estadio si no tiene gran aporte de oxígeno, se convierta en un colágeno estable con el aporte de oxígeno en la terapia hiperbárica. Estimula la osteogénesis, porque estimula la proliferación inicial y la diferenciación de los osteoblastos, aumenta la actividad de los osteoclastos para favorecer la reabsorción ósea, aumenta el depósito de calcio y la actividad de la fosfatasa alcalina. Todo esto permite también compensar un montón de procesos que empiezan a ocurrir relacionados con el metabolismo del calcio cuando hay un daño o una isquemia. Regula la inmunidad celular, como les habíamos hablado hace un rato, mejora los polimorfos nucleares por su acción de aporte de oxígeno y permite, por las especies reactivas del oxígeno, generar la destrucción o sumar la acción, como vamos a ver, a los antibióticos y actuar como antimicrobiano. Tiene acción bactericida, porque a su vez actúa dentro del biofilm bacteriano, destruye los gérmenes anaerobios y suprime las toxinas. Regula el estrés oxidativo junto con la respuesta inflamatoria. Regula el estrés oxidativo porque aumenta las enzimas antioxidantes, como les contaba, y aumento de superóxido dismutasa, glutatión peroxidasa y catalasa, entonces compensa ese déficit de oxidación a favor de la oxidación que hay cuando hay un proceso de estrés oxidativo o un daño celular, sobre todo en la isquemia y en la hipoxia. Regula la respuesta inflamatoria, disminuye las interleuquinas inflamatorias como el TNF-alfa, la interleuquina 6 y la interleuquina 1. Muy estudiado y muy importante este efecto antiinflamatorio, además de reducir el edema y todos los efectos que venimos mencionando que trabajan integrados en relación al paciente. A nivel de la función neuronal, disminuye la inflamación y el edema cerebral, regenera las conexiones neuronales, hay recuperación de las mitocondrias, como todos sabemos, nuestro sistema nervioso tiene un alto consumo de oxígeno y una alta función mitocondrial, muy importante para todos los procesos de su desarrollo y su regeneración axonal periférica, y en eso trabaja y restaura la sinapsis, la terapia de oxigenación hiperbárica. Trabaja en todas las vías metabólicas, todas las enzimas dependientes de la incorporación del oxígeno o que disminuyen su actividad por la falta de este. Como les dije, la función mitocondrial, el estrés oxidativo, la respuesta inflamatoria, la hipoxia, la hipoxemia, aumento de la sensibilidad de la utilización periférica de la glucosa, ¿sí? Porque aumenta la sensibilidad a la insulina, disminuye el ácido láctico del estrés oxidativo renal, mejora la matriz ósea y la biofuncionalidad ósea. Bueno, desde la UHMS, la Organización Internacional de Medicina Hiperbárica y Subacuática de Estados Unidos, estas son las 14 indicaciones que conocemos fuertes, sobre las cuales hay mayor evidencia científica, pero hay muchas más que están en desarrollo y en estudio, y hay muchas más que están consideradas y para los cuales se usa la terapia de oxigenación hiperbárica. Conocemos que es el embolismo gaseoso, la intoxicación por monóxido de carbono, complicada con intoxicación por cianuro, la gangrena gaseosa por Clostridium perfringens, el síndrome de aplastamiento, síndrome compartimental u otras isquemias agudas por traumas, la enfermedad descompresiva, la insuficiencia arterial en heridas crónicas, la oclusión central de la retina, la anemia severa, el absceso intracraniano, la fascitis necrotizantes, osteomielitis refractarias, lesiones óseas y de partes blandas por radioterapia, colgajos e injertos comprometidos, quemaduras térmicas agudas, sordera súbita idiopática. Para todas ellas hay mucha evidencia, algo de eso les voy a mostrar. También está el consenso europeo de medicina hiperbárica, que clasifica en tipo 1, tipo 2 y tipo 3, según la evidencia, según la experiencia de los médicos
que hace en medicina hiperbárica hace muchos años y según la casuística de datos incorporados. Solo les voy a mostrar algunos de los que tienen mayor evidencia y muy alta indicación: infecciones por bacterias anaerobias y mixtas, fracturas abiertas con lesiones por aplastamiento, úlcera de pie diabético, necrosis de la cabeza de fémur, intoxicación por monóxido de carbono, radionecrosis de tejidos blandos, encistitis y prostitis, injertos de piel y músculo cutáneo comprometidos, todas los que son de alta indicación, cirugía e implante en tejidos irradiados, lesiones radioinducidas de tejidos blandos que no sean cistitis y proctitis como mencioné recién, quemaduras de segundo grado con más del 20% de la superficie del cuerpo afectado, úlceras isquémicas, osteomielitis refractarias crónicas, lesiones cerebrales agudas, crónicas, accidente cerebrovascular, encefalopatía posanóxica, síndrome de reperfusión tras proceso vascular, reimplantación de miembros, úlceras secundarias a procesos sistémicos. Otra de las indicaciones para los cuales se han incorporado nuevos trabajos y evidencia de la terapia de oxigenación hiperbárica es el dolor. Ya sea para fibromialgia, para el síndrome de dolor regional, en heridas, en postquirúrgicos, enfermedades inflamatorias crónicas, el oncodolor, en enfermedad vascular periférica y el síndrome post-ACV. Vamos a hacer un repaso rápido sobre el dolor. Nosotros sabemos que el dolor es algo que realmente nos preocupa a los médicos, sobre todo el dolor crónico, que es aquel que dura más de 6 meses y que muchas veces no encontramos una terapia adecuada o un complemento adecuado de tratamiento para poder ayudar al paciente. Sabemos que tenemos un tipo de dolor que es nociceptivo, que es cuando el estímulo doloroso es captado directo por los nociceptores, hay una noxa ahí en los receptores. El dolor más neuropático, que es el impulso de dolor, está originado desde el propio nervio, ¿sí? Como es en la neuropatía, como ocurre en la fibromialgia, en la neuropatía diabética, en la herpética, en las lesiones por isquemia vascular, y hay dolores que son mixtos que tienen un componente de los dos. Un breve repaso: ¿qué pasa cuando hay una alteración mitocondrial o cuando hay una falta de oxígeno y hay aumento de ese estrés oxidativo intramitocondrial y hay inflamación? Eso estimula que las mitocondrias queden disfuncionando, no pueden cumplir con su función habitual y van a la destrucción neuronal. Hay un sistema, un mecanismo de acción que tiene nuestro organismo, que es la mitofagia. La mitofagia es la destrucción por los lisosomas de las mitocondrias dañadas o envejecidas. Cuando aparece algún dolor neuropático con una lesión en esa zona o ese proceso inflamatorio isquémico de la mitocondria, no permite que ésta funcione bien y no permite que ocurra la mitofagia. Entonces el proceso perdura en el tiempo y no se restaura como corresponde. La terapia de oxigenación hiperbárica lo que permite hacer es generar esa mitofagia, activar ese proceso de mitofagia para la destrucción de esa mitocondria envejecida o dañada, y así regenerar la función y el tejido neuronal. En relación al dolor nociceptivo, lo que sabemos que hay es ese aumento de inflamación a nivel periférico y central mediado por los astrocitos. ¿Sí? El dolor ese responde a una hiperexcitabilidad neuronal, hay un aumento de la óxido nítrico sintetasa inducible y la neuronal, y la terapia de oxigenación hiperbárica lo que permite hacer es disminuir la neuroinflamación por disminución de las interleuquinas proinflamatorias y disminuir los complejos Toll-like del receptor 4 en el sistema nervioso central, y a su vez también lo que hace es disminuye la óxido nítrico sintetasa inducible y neuronal, disminuyendo la inflamación y la apoptosis. De esta manera nos permite entender por qué la terapia hiperbárica contribuye al tratamiento del dolor y es una terapia complementaria muy indicada y con nuevos avances y nuevas evidencias. Acá les traje para que tengan, después les compartimos los trabajos para los que estén interesados y quieren leer sobre la terapia de oxigenación hiperbárica en relación a los procesos de dolor que les mencioné, como la fibromialgia, como en el síndrome de fatiga crónica, como ocurre también en los procesos de colitis ulcerosa, donde se restaura la inflamación de la mucosa, se recupera con la terapia de oxigenación hiperbárica, en la enfermedad de Crohn,
en todos los procesos donde ocurra un dolor con inflamación en las lumbalgias, en artritis y en artrosis, ¿sí? Donde se ve que disminuye el dolor al reducir las interleuquinas inflamatorias, al modular la respuesta Th1 y Th2, al atenuar la apoptosis con todos los procesos que les acabo de contar, al aumentar la concentración. Esto se ve, hay un trabajo muy interesante donde se ve cómo aumenta en el líquido sinovial en una paciente con artritis la superóxido dismutasa después del tratamiento de la terapia de oxigenación hiperbárica, y cómo eso permite que haya menos daño del cartílago y menos lesión articular. Hay varios trabajos que se asocian a artrosis y a los efectos inflamatorios, antiinflamatorios que presenta la terapia de oxigenación hiperbárica. Como este proceso de regular el estrés oxidativo y regular la inflamación me permite reducir la inflamación y el desgaste de la articulación y que los pacientes recuperen, como por ejemplo en la osteonecrosis. Sí, también es muy conocida, por supuesto, para el de Caldepertes, que también es otra patología que se ve y que hay mucho estudio en la terapia de oxigenación hiperbárica, pero sobre todo cómo esta terapia de oxigenación hiperbárica me permite un abordaje sistémico del paciente. Cuando nosotros hablamos de un paciente con dolor, ese paciente tiene un dolor que, aunque esté localizado en una articulación o en una parte de un miembro, ese dolor lo afecta integralmente al paciente. La terapia de oxigenación hiperbárica permite un tratamiento sistémico, ¿sí? Por todo lo que hablamos recién. Mejora la circulación, mejora la oxigenación de los tejidos, reduce la inflamación, mejora la función mitocondrial, contribuye al sistema inmunológico, regula la regeneración axonal, regula el estrés del sistema nervioso y el estrés celular en cada uno de los lugares donde estemos hablando, ya sea el vaso para la circulación o la neurona. Bien, este trabajo es un trabajo que siempre lo muestro porque es muy interesante cómo está detallado en heridas, cómo reduce la terapia de oxigenación hiperbárica las interleuquinas inflamatorias y cómo trabajan cada una de ellas en este proceso. Esto nos muestra cómo la terapia de oxigenación hiperbárica aumenta la actividad de los antimicrobianos, cuando hablábamos que regula la inmunidad, que potencia la acción de ciertos antibióticos, ¿sí? Se ve en el gráfico cómo ayuda a destruir en el biofilm bacteriano, en este caso la Pseudomonas aeruginosa, cómo ayuda a cambiar la hipoxia de ese biofilm por hiperoxia y de esta manera contribuir a la destrucción del germen, y se ve cómo se potencia la acción del uso de, en este caso el imipenem más la terapia de oxigenación hiperbárica, que se ve en los gráficos mencionados con el número 5, que es la combinación de los dos. Esto es una osteomielitis refractaria al tratamiento que no respondía y era multiresistente, y se realizó terapia de oxigenación hiperbárica y después de 30 sesiones se recuperó. Bueno, en infecciones necrotizantes todos sabemos que tiene alta indicación, que es una patología de mucha mortalidad en los pacientes y que una indicación temprana, antes de las 24 horas y con pocas sesiones logramos realmente salvar la vida de los pacientes. Les voy a mostrar un caso de un paciente con una gangrena de Fournier, un paciente que me llegó derivado a mí desde el Hospital de Clínicas de Buenos Aires. Ahí tenemos a la izquierda la imagen previa del paciente antes de la terapia de oxigenación hiperbárica, cuando llegó después del debridamiento en la toilette, y tenemos la imagen después de las 5 sesiones de cámara hiperbárica. Ahí tenemos la sesión número 7 a la izquierda, con el alta de internación, la sesión número 12 y 20 días posteriores a finalizar la sesión 15 de terapia hiperbárica, o sea, 15 días de tratamiento solamente se necesitaron para lograr esta recuperación del paciente, que no tuvo que volver ni a cirugía reconstructiva, ni hacer ningún otro tratamiento más que su terapia antibiótica y las curaciones y la toilette, por supuesto. Este es un caso que me tocó supervisar a la distancia en el Hospital de Santa Fe. Es una pacientita que tenía un mes cuando
cuando empezó con una fascitis necrotizante abdominal por una E. coli resistente. Le realizamos 10 sesiones de terapia hiperbárica. Esta paciente ingresó entubada a la cámara hiperbárica porque estaba inducida al coma por el dolor, para las curaciones. Hoy la pacientita ya tiene más de 2 años y está muy bien, por suerte, la recuperación fue excelente. Esto es un trabajo que muestra en úlceras vasculíticas cómo la terapia de oxigenación hiperbárica mejora mucho la cicatrización en el 80% de los casos. Y este es un caso de un paciente de 27 años de edad que tenía una fístula arteriovenosa con mucho dolor, y se puede apreciar en la imagen de la izquierda toda la necrosis, la isquemia y la inflamación del tejido, y evolucionó muy favorablemente. Este es un paciente de 60 años con una artritis reumatoidea y una úlcera isquémica, requirió 40 sesiones. Yo siempre detallo en esta imagen cómo mejoró el trofismo de la piel del paciente, su circulación, y a su vez mejoró mucho su artritis. Este es el caso de una bebé de 3 días que hizo un síndrome de Nicolau, una reacción a la penicilina. Hizo una reacción vasculocutánea de piel, periné y de miembro inferior derecho, y acá le empezamos a realizar 3 sesiones de cámara hiperbárica, y el resultado fue excelente, muy buena tolerancia. Bueno, en quemaduras hay también mucha evidencia. Hay trabajos de Cochrane con review de trabajos muy importantes sobre el uso en pacientes quemados, y la respuesta también integral de la restauración de todo el proceso, no solo la lesión, la herida y la quemadura, sino la inflamación desde el intestino y la restauración de la inmunidad a nivel intestinal. En síndrome cutáneo radioinducido, asociado a la radioterapia, se indica la terapia de oxigenación hiperbárica para prevenir las lesiones, y a su vez también, como les mostraba antes, su alta indicación en lesiones radioinducidas, en cistitis y en proctitis también. Esta es una paciente del Centro Médico de Entre Ríos, en el tratamiento de un síndrome radiocutáneo temprano y tardío. Luego comenzó con la radioterapia y presentó toda esta lesión, y comenzó con las sesiones de cámara hiperbárica, y luego de 6 sesiones de cámara hiperbárica disminuyó la fibrosis, el dolor, y la cicatrización le permitió a la paciente continuar con la terapia de radioterapia. Bueno, en pie diabético hay alta indicación de la terapia de oxigenación hiperbárica. Hay mucha bibliografía, mucho trabajo y mucha evidencia científica, lo cual permite y se utiliza mucho la terapia de oxigenación hiperbárica con muy buenos resultados como complemento para la patología del pie diabético y la isquemia. En lo que es injuria por reperfusión, por todo el efecto de reducir el edema, la inflamación y la reparación de los tejidos. Hay mucha evidencia y trabajos también en lo que es injuria por reperfusión, como les contaba recién, cómo regula el estrés oxidativo y cómo regula desde ahí la inflamación. En todo lo que es patología neurológica hay mucho avance y mucha nueva evidencia del uso de la terapia de oxigenación hiperbárica. Favorece la reducción del edema cerebral, disminuye la neuroinflamación, regula la función mitocondrial, como hablábamos hace un rato, mejora la regeneración axonal, promueve la angiogénesis cerebral, mejora la oxigenación, la neuroplasticidad, recupera las secuelas isquémicas, traumáticas, neonatales, todo lo que esté vinculado con la hipoxia cerebral en niños y en adultos. Bien, este es un trabajo randomizado de pacientes tratados después de 6 y 36 meses de haber padecido un accidente cerebrovascular, en donde se ve en la imagen cómo acá se ven, creo que ustedes ven cuando yo marco, se ve cómo la terapia de oxigenación hiperbárica
permite mejorar toda la circulación, la recuperación de la circulación cerebral, y en este trabajo, que es muy interesante, se ve también cómo los pacientes, después de todo ese tiempo, también mejoran la clínica del accidente cerebrovascular. Nueva evidencia y nuevos usos en enfermedades neurodegenerativas, nuevos usos en Alzheimer, en Parkinson y en esclerosis múltiple. Por todo este proceso de lo que venimos hablando de los efectos fisiológicos que tienen que ver con reducir la neuroinflamación, reducir el estrés oxidativo. Todos sabemos que en la enfermedad degenerativa, neurodegenerativa, hay extravasación de hierro, hay un proceso, hay una cascada inmunoinflamatoria dependiente de la oxidación, muchos radicales libres que lo que contribuyen es precisamente a la lesión neuronal y a la degeneración de ese tejido que avanza progresivamente con destrucción de células, y eso es lo que va llevando a la enfermedad neurodegenerativa. Si nosotros mejoramos la oxigenación mitocondrial, disminuimos el estrés oxidativo celular, nos permite de esta manera contribuir a frenar el proceso o enlentecer el proceso de desarrollo de la enfermedad neurodegenerativa. Induce neuroprotección. Una mitocondria bien oxigenada a nivel neuronal genera mejor protección y regula los procesos internos mucho mejor. Acá se ve en un trabajo como en la enfermedad del Parkinson se disminuye la producción, lo que hace es disminución de la destrucción de las células de la sustancia negra, y disminuyen los pacientes los temblores y el efecto de los síntomas asociados a la enfermedad de Parkinson. Bien, ese fue un rápido repaso por todos los efectos fisiológicos, las nuevas indicaciones, como vimos, en todo lo que es terapia del dolor mucho más avanzado, y los usos en las enfermedades neurodegenerativas, como todos los nuevos avances, con realmente muy buenos resultados y trabajos muy prometedores en relación a estas patologías para las cuales tenemos pocos tratamientos en general. Y ahora vamos a entrar en este nuevo tema que nos compete a todos desde hace ya bastante tiempo, que nos tiene agobiados desde muchos lugares, desde el trabajo, desde la preocupación, desde la vida misma. Todos sabemos cómo es la fisiopatogenia del COVID-19, este nuevo virus, el SARS-CoV-2, que se une a su receptor ECA2 y así ingresa a la célula. Aquellos pacientes que tengan un sistema inmunológico estable o bien, se defienden mejor, y esa respuesta inmunológica queda en un paciente asintomático con síntomas leves, pero hay un porcentaje, entre un 5% de los pacientes, que hacen la complicación de neumonía severa por COVID, con gran inflamación que conduce después a fibrosis y a daño. Bueno, nosotros les vamos a presentar y les voy a contar ahora las nuevas evidencias y los nuevos trabajos. Este es un trabajo nuevo que habla sobre el rol de la medicina hiperbárica en el tratamiento de COVID-19, es un review, y lo que muestra en realidad es un poco todo lo que yo les conté, por qué la terapia de oxigenación hiperbárica y por qué nosotros desde AMEI, desde la Asociación de Medicina Hiperbárica e Investigación, y con el apoyo de Biobárica, pudimos empezar este protocolo de investigación que les voy a contar, teniendo en cuenta que la terapia de oxigenación hiperbárica reduce las interleuquinas inflamatorias, o sea, mejora la respuesta inflamatoria, regula el estrés oxidativo celular, permite revertir la hipoxemia, regula la producción de stem cells para modular toda esa reacción inflamatoria, y a su vez tiene un efecto sobre el control del óxido nítrico y de regular de esa manera también la adhesión plaquetaria, la migración de los leucocitos, la activación de los polimorfonucleares. Entendemos que es muy simple y fácil pensar que la terapia de oxigenación hiperbárica puede beneficiar en varios aspectos y en diferentes estadios a los pacientes con COVID-19. Bueno, para entrar un poco en el repaso y por qué y cómo actuaría, tenemos la respiración, ¿sí? La respiración celular, el alvéolo, en donde hay un intercambio alvéolo capilar pulmonar habitual en un paciente sano, donde difunde a través de la membrana
hematoalveolar sin problema, y tenemos un paciente donde empieza a acumular secreciones, como es el caso del paciente COVID, detritos, destrucción celular, fibrina, y eso lo que hace es alargar esa distancia de difusión, el oxígeno no pasa como tiene que pasar y el paciente empieza a estar en hipoxemia. Cuando empecé la charla les hablé de la ley de Henry, la ley que habla que todo gas sometido a presión se diluye en los líquidos. Entonces, si yo tengo acá un paciente que respira oxígeno al 21%, ¿sí? Un paciente en este caso está sano, sus pulmones tienen una cierta cantidad de oxígeno y ese oxígeno va a pasar y va a difundir a la sangre. Si yo a ese paciente le agrego oxígeno cercano al 100%, voy a tener mayor concentración y va a pasar un poco más hasta que sature su hemoglobina y algo más se va a diluir en el plasma, pero muy poco. Si este paciente empieza con COVID y empieza, como les contaba recién, a tener muchos más fluidos, secreciones, inflamación, detritos celulares y su difusión, su distancia de difusión es mucho mayor, no va a alcanzar solamente la oxigenación al 100% para lograr romper o vencer esta dificultad de difusión que se genera. Acá tenemos en la microscopía un alvéolo sano, ¿sí? Donde la membrana y la difusión es pequeña, y tenemos a la derecha una imagen donde hay detritus y contaminación celular y destrucción celular e inflamación y secreción que no va a permitir ese pasaje claramente de oxígeno. Entonces, volviendo al mecanismo de acción de la terapia hiperbárica de la ley de Henry, si yo a este paciente ya sí enfermo lo someto a oxígeno a mayor presión, voy a lograr tener más presión de oxígeno, pero no voy a lograr que ese oxígeno difunda más al plasma, entonces el paciente va a estar en hipoxemia, va a tener saturaciones menores a 93. En cambio, si yo a ese paciente lo someto a la terapia de oxigenación hiperbárica, por la ley de Henry, por la ley de los gases, voy a tener mayor difusión de oxígeno a los tejidos, voy a vencer esa distancia con más facilidad y voy a lograr que haya mucho más oxígeno disuelto en plasma, que se presente a las células, a la mitocondria y que revierta el efecto de hipoxemia. Este trabajo fue el primer trabajo que se publicó, ahora hay muchos realizados, algunos ya próximos a publicar, así como el nuestro, que está en sus instancias finales, en China, sobre 5 pacientes críticos tratados con neumonía hipoxémica por COVID. En este caso, muestra la mayoría de los pacientes tenían entre 10 y 15 días de evolución con mala respuesta, que empezaban a desaturar, algunos desde el principio, uno de ellos había estado entubado, y comenzaron con desaturación de oxígeno, entonces se les indicó terapia de oxigenación hiperbárica. En este gráfico se muestra el paciente 1, 2, 3, 4 y 5, se ve claro abajo, no sé si lo pueden identificar, cómo día a día de la terapia de oxigenación hiperbárica no solo mejoraba la saturación post la terapia de oxigenación, sino a su vez mejoraba las saturaciones basales. Y ahora se los voy a mostrar también en nuestros casos cómo se vio los resultados. Este sigue siendo el trabajo chino y se ve cómo los pacientes mejoraban a su vez en poco tiempo la tomografía de pulmón, cómo ese infiltrado en vidrio esmerilado se recuperaba, y de esta manera también logramos reducir la fibrosis pulmonar y el daño y la secuela que pueda generar en estos pacientes la infección por COVID. Bien, a raíz de todo esto, y como les contaba, empezamos a hacer un trabajo de investigación, un protocolo de oxígeno hiperbárico como tratamiento adyuvante para pacientes con hipoxemia severa con COVID-19. Es un ensayo clínico controlado, aleatorio, multicéntrico, esto es muy importante, el Hospital Muñiz, el Hospital Santoyani, el Hospital Central de San Isidro se sumaron a este proyecto, en donde nuestro cálculo muestrario es aproximadamente 40 y 40 pacientes para el control y para el grupo control y para el grupo tratamiento. Los pacientes se someten a la terapia de oxigenación hiperbárica a 1.45 atmósferas en las cámaras Revitaler y durante 90 minutos una sesión diaria.
El objetivo principal del outcome primarios de este trabajo es revertir la hipoxemia en los pacientes, ver el tiempo que lleva también de la recuperación de la hipoxemia y como secundarios evaluar los menores riesgos y reducir la mortalidad y el tiempo y que los pacientes no requieran llegar a la utilización de asistencia respiratoria mecánica. Bueno, este trabajo tiene, por supuesto, como todos los criterios de inclusión, mayores de 18 años, el diagnóstico positivo para COVID-19, que necesitan tener hipoxemia, o sea, una saturación menor o igual a 93, o 60 en la presión parcial de oxígeno, 60 milímetros de mercurio menor. Los criterios de exclusiones, que son esos pacientes que directo van a la ventilación mecánica, incapacidad de poder estar adentro de la cámara hiperbárica durante ese tiempo de los 90 minutos, o que tengan algunas de las contraindicaciones que ya vamos a hablar de la terapia hiperbárica. Este protocolo COVID nosotros lo publicamos en clinicaltrial.gov, fue aceptado y lo tenemos ahí en la página. Y bueno, y ahora ya estamos casi completando el total de la muestra con muy buenos resultados y próximamente lo tendremos publicado y se los podemos presentar y compartir. Les voy a mostrar algunos de los pacientes de este protocolo que son muy interesantes. Este paciente es un paciente masculino de 65 años que consulta en la guardia del hospital con disnea y fiebre de unos 5 días de evolución, presenta una saturación de 85% con máscara de reservorio, entonces se decide ponerlo en asistencia respiratoria mecánica inmediatamente. El paciente permanece 7 días con el tratamiento convencional de acitromicina, pero empieza con un nuevo foco febril a los 7 días que se considera como una infección por el respirador, con lo cual se lo saca del respirador, empieza con nuevo tratamiento antibiótico, y se decide incluirlo en el protocolo de terapia de oxigenación hiperbárica. Acá les muestro la primera tomografía, que fue luego de realizar las primeras 5 sesiones de la terapia de oxigenación hiperbárica, y la segunda tomografía, la imagen de abajo, es después de las 10 sesiones, o sea que hay 5 sesiones, 5 días entre una tomografía y la otra, y es significativo el avance y la buena evolución. Y a la derecha, en el gráfico, está el cuadro de los días y las sesiones que el paciente realizó, y cómo teníamos una saturación previa, por ejemplo, de 82 y salía con 93, después volvía a ingresar con una saturación mejor al día siguiente, y así sucesivamente hasta después del 10º día. En realidad a partir del día 8, del día 7, perdón, el paciente ya tiene una saturación de 93 y por arriba, y empieza la mejoría del paciente. Este paciente está, por supuesto, de alta hace más de un mes y está bajo el control y seguimiento. Es un resultado muy importante, y así pasa con la mayoría de los pacientes. Este es otro paciente, tenemos el 16/7, la tomografía de 3 días antes de la primera sesión de la terapia de oxigenación hiperbárica. Acá el paciente presentaba el 21%, una saturación de 89%, y después tenemos la tomografía del 24/7, que es un día después de que realizó las 5 sesiones de terapia de oxigenación hiperbárica, presentaba una saturación de 97, pero los cambios en la imagen son significativos. Este paciente tiene el control evolutivo al mes, donde sigue con una saturación excelente y sus imágenes siguen mejorando. Para los que entienden obviamente de imágenes, los que entienden de lo que es este proceso inflamatorio y esta lesión que deja en este tipo de pacientes el COVID, realmente imagino, me gustaría estar viéndolos en este momento para que pudiéramos conversar sobre cómo los resultados son tan significativos en la recuperación pulmonar de estos pacientes. Este es otro paciente de nuestro tratamiento del protocolo multicéntrico, donde vemos la imagen de un día antes de la primera sesión, porque en el protocolo nosotros le sacamos una tomografía el día antes y una el día después de que finaliza el tratamiento. Abajo están en la tabla las saturaciones que fue pasando el paciente, y lo que yo siempre resalto es que sesión tras sesión
los pacientes van mejorando. Les puse este caso porque esto es un caso de un paciente que tenía mejorías y un día tuvo un empeoramiento en la saturación, pero después repuntó y siguió mejorando, y también vemos la recuperación en la imagen. Estamos hablando de 7 días entre una tomografía y otra, o 5 días entre una tomografía y otra, que es un tiempo muy corto para ver los cambios y los resultados son significativos. Esta es una de las tablas de uno de los hospitales donde se ve varios pacientes cómo mejora la saturación, cada saturación que está del lado de la izquierda, cada día anterior al nuevo ingreso de la sesión de hiperbaria, el paciente va mejorando sus saturaciones basales, además de salir de la cámara hiperbárica, como se ve, con una saturación muy buena en la mayoría de los casos. Y este caso es un paciente post-COVID. Este paciente estuvo en terapia con una neumonía por COVID. Ahora les voy a mostrar el video de la tomografía. Este paciente realizó el tratamiento, es un paciente que está en la provincia de Córdoba, realizó el tratamiento y la internación por COVID y salió con una hipoxemia. Ahí se ve la imagen de la fibrosis y la inflamación pulmonar que tiene el paciente. Esto es la tomografía antes del alta del paciente después de 20 días de internación por COVID. Y vemos a la derecha, cuando al segundo día del alta del paciente empezamos la terapia de oxigenación hiperbárica, el paciente está aún en tratamiento hiperbárico, pero podemos ver cómo el paciente, después de la primera sesión, que empezó con una saturación de oxígeno al 21 de 89, hoy, y fue progresando día a día, hoy ya tiene una saturación de 95, y desde ayer que el paciente ya no utiliza oxígeno. Lo que yo no les conté es que el paciente obviamente salió de la internación con su mochila de oxígeno por la demanda necesaria, y hoy ya hace 2 días que no tiene requerimiento de oxígeno. Bien, contraindicaciones de la terapia de oxigenación hiperbárica absolutas son la presencia de bullas, quistes aéreos, abscesos o cavernas pulmonares y el neumotórax no tratado. Las relativas están más relacionadas con la perforación timpánica si es reciente, o algunos tipos de drogas en el mismo día que se hace la terapia de oxigenación hiperbárica, los antiguos marcapasos que no permitían presurizaciones altas de los pacientes, pero los actuales sí lo permiten, y no tienen muchas más contraindicaciones. Los pacientes, únicamente los pacientes EPOC severos o que tienen un enfisema paraseptal, que pueden hacer más frecuentemente algún neumotórax, o por supuesto los pacientes que tienen neumotórax espontáneos que están asociados a bullas. Esas son realmente las contraindicaciones absolutas. Después hay cuidados especiales que tenemos que tener en cuenta en los pacientes que metemos en la terapia de oxigenación hiperbárica. Por ejemplo, el embarazo solo está indicado en la intoxicación con monóxido o en los procesos en los cuales realmente se necesita la utilización de la terapia. En los pacientes con hipertensión descontrolada hay que hacerle un seguimiento y un control. En los insulinodependientes, como aumenta la utilización periférica de la glucosa, hay que regular y seguirlos porque los benefician, que requieren menos insulina, pero hay que seguirlos para que no hagan hipoglucemias. Los pacientes epilépticos, en general eso es para la alta presión, que pueden hacer mayor neuroexcitabilidad, y el glaucoma de ángulo estrecho, que hay que hacer una evaluación y un seguimiento para la indicación. Y eso es todo. Muchas gracias.